Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectiva. Y las invito a que me acompañen en este espacio para platicar este día con Paula Ramírez Jone. Ella es presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Vamos a hacer un balance de la contienda electoral del 2 de junio, qué desafíos enfrentó el árbitro electoral y sobre todo qué responde a las acusaciones de fraude que ha hecho el partido Morena en la elección a gobernador. Comenzamos Perspectivas, soy Jonathan Lomelí, acompáñenme. A casi un mes de la jornada electoral, Paula Ramírez Jone, consejera presidenta del IEPC Jalisco, hace un balance en Perspectivas de los resultados y desafíos que representó la organización de la contienda. La acusación de un supuesto fraude electoral por parte de la candidata morenista Claudia Delgadillo y la petición para repetir la elección enmarcan el diferendo postelectoral que se dirime en tribunales. La temperatura política se avivó la semana pasada con la sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de realizar un conteo voto por voto y casilla por casilla en Jalisco. ¿Cómo se reconfigura el mapa político del Estado? ¿Qué lecciones nos deja esta contienda? ¿Qué opina el árbitro electoral de las acusaciones en su contra? ¿Hay suficientes anomalías como para anular la elección? Conversamos en Perspectivas con Paula Ramírez Jone, consejera presidenta del IEPC. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas y le agradezco también mucho a Paula Ramírez Jone que esté con nosotros en este espacio. Bienvenida, Paula. Gracias, Jonathan. Un gusto estar aquí una vez más. Gracias por la invitación. Bueno, me gustaría comenzar dando una información reciente a la audiencia. Estamos grabando este programa de Perspectivas a las 9 de la mañana, pero se va a transmitir a las 7 de la noche de este jueves 27 de junio. Sin embargo, durante la madrugada, Paula, nos enteramos que el Tribunal Electoral del Estado ordenó el recuento total de votos de la elección en Guadalajara. ¿Tú tienes más detalles sobre esta decisión del tribunal? A esta hora no tengo ningún detalle adicional, Jonathan. Lo que sabemos es lo que tú también sabes, es decir, que se ordenó un recuento total de votos. Quiero precisar que se está ordenando recontar los votos o las casillas que no fueron sujetas de recuento durante las sesiones de cómputo. En el caso de Guadalajara se recontó el 60% de esa elección municipal, de manera que la orden iría sobre ese 40% adicional. No nos han notificado a esta hora que estamos grabando este programa, así es que desconozco, digamos, los detalles y los términos de esta sentencia. Claro. Sin embargo, ¿sabes si esta sentencia todavía se puede recurrir o hay alguien que pudiera interpelarla o no? Desde luego que sí, todavía, digamos, quedan un par de instancias federales. Está la Sala Regional de Guadalajara y la Superior. Pero bueno, oye, Paula, me gustaría, explícame cuáles fueron los desafíos que enfrentaron en la elección de Guadalajara, porque hay acusaciones de el rompimiento, ellos dicen, en este caso Chema Martínez, de la cadena de custodia de los paquetes electorales y de que no se contaron cierto número de casillas. ¿Cuáles fueron los problemas que enfrentaron en Guadalajara en ese sentido, en la organización y los cómputos distritales sobre todo? Bien, digamos que en términos generales la elección fue una elección muy compleja, no solo la de Guadalajara, sino las 164 elecciones organizadas a nivel local. Fue una elección muy competida, muy litigiosa también a lo largo de todo el proceso, pero digamos ya en el momento de la elección, el propio 2 de junio y durante los cómputos, nos enfrentamos ante una situación en donde efectivamente recibimos un conjunto de paquetes electorales que o bien no tenían acta de escrutinio y cómputo de la propia casilla, o bien el acta era ilegible, o bien el acta tenía alguna, digamos, sumatoria indebida o incorrecta, y en todos estos casos, Jonathan, lo que ocurrió fue que esos paquetes fueron recontados, es decir, en las sesiones de cómputo que organizamos y que se realizan con ciudadanas y ciudadanos independientes y la presencia de todos los partidos políticos, es donde se puede decir,
aquí hay un acta que es ilegible, entonces recuéntese ese paquete electoral. De ahí que recontáramos el 60% de esa elección. Y ocurrió que hubo un conjunto de paquetes electorales que no fueron computados en su elección respectiva. ¿Por qué pasa esto, Jonathan? Porque cuando tenemos una casilla única, es decir, donde se celebran distintas elecciones en una misma sede, en un mismo lugar, ocurre que las y los funcionarios de casilla pueden equivocar la documentación electoral al integrar los paquetes electorales. De esto solamente nos podemos dar cuenta en los cómputos, que es cuando abrimos los paquetes electorales y entonces advertimos que una documentación que debe computarse en un consejo, por ejemplo, municipal o en un consejo distrital federal, se encuentra en un consejo distrital local. Y para esos casos tenemos un protocolo debidamente normado que nos indica cómo debemos de llevar a cabo esos traslados e intercambios de paquetes. En esta elección esos protocolos fue muy difícil instrumentarlos por la condición, digamos, de manifestaciones públicas, de amedrentamiento que vivimos durante las sesiones de cómputo, y entonces ocurrió que varias casillas fueron computadas en ceros porque en el momento del cómputo no se encontraba la documentación. ¿Cuántas casillas en Guadalajara fueron computadas en cero? 104 casillas en Guadalajara fueron computadas en cero. ¿Tú crees que por allí pudiera venir Me imagino que puede ser por ahí, sí. Bueno, tendríamos que ver ahí a qué se debe. Nada más precisamente, también para que le quede claro a la audiencia, significa que esas 104 casillas con los votos que tenían no se incluyeron en el cómputo final que marcó tantos votos para Morena y tantos para MC. Es correcto, es decir, no se contabilizaron en las sesiones de cómputos y recuentos esos votos, pero me importa decir, Jonathan, que esos votos sí existen, es decir, no hay un tema de desaparición de votos, ni de pérdida, ni de robo, ni de nada por el estilo. ¿Y por qué no se contaron? Porque no pudieron ser trasladados a la sede que le correspondía computarlos, en este caso al Consejo Municipal de Guadalajara. Esto significa que llegaron un conjunto de paquetes electorales, por ejemplo, al INE o a las distintas sedes distritales, a los consejos distritales de Guadalajara de la elección municipal, y que no pudieron llegar a tiempo para que el Consejo Municipal los computara, pero se encuentran y se encuentran debidamente identificados. Son 104 casillas, entiendo, son más o menos 700 votos por casilla. Máximo. ¿No? Máximo, ¿no? Es decir, esto hablaríamos de que de unos... ¿cuántos votos más o menos entonces no están contados? Esas casillas representan más o menos 60,000 votos. Hay que decir que no todas las personas votaron, 57% digamos de participación. Que votaron la mitad. Vamos a decir la mitad, entonces estamos hablando más o menos de 32,000 votos válidos que tendrían que, desde luego, verificarse, y quizá por ahí vaya la sentencia del tribunal. Paula, en ese caso, bueno, de estos 30,000, dices que sí existen. Existen. Todos los paquetes electorales fueron recuperados de las casillas. ¿Fueron recuperados? Instalamos con el INE 10,963 casillas, y todos los paquetes electorales, salvo 3, fueron recuperados por el instituto. ¿Cuál fue la diferencia en porcentajes y en votos en Guadalajara entre primero y segundo lugar? Poco más del 2%. ¿Y en votos sabes cuánto es? 20,000 votos. 20,000 votos. Ajá. Y hay 32,000 votos que no son contados. Pues creo que ese es un argumento más o menos válido, ¿no? Hay que esperar justamente a ver. En realidad existen 2 causales legales para ordenar un recuento total de votos. Y las causales son que haya una diferencia de menos del 1% entre el primero y el segundo lugar, o bien que los votos nulos sean mayores a esa diferencia. Pero insisto, no conozco los términos de la sentencia, habría que leerla con cuidado, y desde luego también decir, Jonathan, la autoridad electoral está puesta y dispuesta a ofrecer, digamos, todos los elementos de confianza, garantía y transparencia para garantizar que todos los votos sean debidamente contados, y que además las distintas fuerzas políticas y la ciudadanía en general confíen en los resultados electorales. Claro. Oye, cierro el tema nada más con esta pregunta. Entiendo que quien solicita el recuento total no es Morena. O sea, en el fallo del juez es Movimiento Ciudadano. Pues hay un incidente que está presentando Movimiento Ciudadano que tampoco conozco, entonces tendría que saber exactamente qué es lo que pide el partido y cómo lo atiende el tribunal. Pero bueno, realmente nos encontramos en un momento ahorita de incertidumbre, pero seguro al pasar las horas. Claro, y lo importante es conocer y entender qué fue lo que pasó en Guadalajara y las dificultades, que me parece que este ejemplo de Guadalajara, digamos en micro o en pequeño,
también da paso o nos permite abordar un poco en general la complejidad que representó la elección, ¿no? Y es el número de impugnaciones que tienen ahorita ustedes como instituto. ¿A cuántas impugnaciones tienen? Hemos recibido 154 juicios de inconformidad que están buscando, digamos, alguna reparación, alguna anulación, ya sea de alguna casilla, de alguna elección en concreto. Se han impugnado distintas elecciones municipales, de diputaciones también a la gubernatura, y nosotros tenemos 24 horas para, digamos, atender esos juicios en términos de ofrecer un informe circunstanciado con todas las pruebas y evidencias de nuestros actos y de nuestras actuaciones. Hoy, en esos 154 está el juicio de... Bueno, es que no soy abogado, no sé, jurídicamente el término correcto sería juicio de inconformidad. Sí. El juicio de inconformidad está allí la solicitud de recuento de la candidata Claudia Delgadillo, de recuento total. En realidad, de repetición de la elección. En realidad la solicitud es para que se anule la elección y por lo tanto pues se repita. Por eso todavía como que no tengo elementos suficientes para saber cómo resuelve, a partir de qué resuelve el tribunal esto, pero conocemos la cuenta de anoche y sabemos que hay una orden de recuento. En el caso de la solicitud de repetición de la elección en la gubernatura, ¿qué es lo que argumenta la Morena con ese señalamiento? Bueno, el juicio incluye diversas, digamos, agravios de parte del partido que tienen que ver con la pérdida de la cadena de custodia, que me importa mucho decir, Jonathan, y gracias por el espacio, que en ningún momento se perdió la cadena de custodia de absolutamente ningún paquete electoral. Conocimos de manera, pues se difundió mucho el episodio del Distrito 10, en donde funcionarios debidamente identificados con indumentaria institucional salen por la puerta frontal a instrumentar justo un protocolo de traslado de documentación electoral, y esto pues genera una narrativa pues indebida, incorrecta, porque ese paquete en lo específico se volvió a ingresar a la sede distrital, se levantó un acta notariada, ese paquete de hecho o esa documentación se trasladó al Consejo Municipal de Guadalajara y fue debidamente computada. Pero ¿el protocolo marcaba llevarlo en bolsas de plástico de basura negras? Dice, no señala de qué tipo, el protocolo dice cajas o bolsas. Y bueno, pues la bolsa que se empleó fue una bolsa negra, pero hay que decir, Jonathan, que adentro de la bolsa, y eso también se puede ver en los propios videos, se encuentran estos paquetes o estas bolsas como Ziploc, grandes, transparentes, que están debidamente identificadas. Lo que pasa es que cuando tienes que trasladar pues 7, 8, 14 de ellas, pues entonces las depositas, en este caso, en esta bolsa. Pero muy lejano a que esto fuera un intento de robarse las boletas, porque pues si hay un intento así, uno no sale con la indumentaria institucional por la puerta frontal con gafete y fotografía. Y de hecho, quiero insistir que todos los paquetes electorales que tuvieron un traslado tienen un acta de salida, un acta de llegada, que en eso consiste la famosa cadena de custodia, es decir, que la autoridad electoral pueda acreditar la trazabilidad de la documentación, que siempre estuvo en poder de la autoridad electoral, que la documentación, digamos, no fue sustraída, que salió y llegó de la misma manera. Lo que me sorprende es un poco ese traslado, es decir, siempre que trasladan boletas está la Guardia Nacional, hay todo un protocolo, llegan las autoridades. A mí lo que me sorprendió también es que fuera pues un funcionario con unas bolsas saliéndose de la sede. ¿Eso es correcto? Es correcto. El protocolo que nos señala que tiene que conformarse una comisión integrada por 2 personas, una consejera o consejero del órgano distrital o municipal que corresponda y un funcionario del instituto. Y esos son los que iban esos son los que iban y que intentaron hacer esto y que pues sufrieron las circunstancias que conocemos. Oye, Paula, también otro tema que me parece que es lo que preparó el terreno para toda esta discusión postelectoral o estrés postelectoral que yo le llamo, y fue un poco el programa electoral de resultados preliminares, el PREP. Es decir, entiendo que inicialmente lo recorren a las 8 de la noche, ¿no?
pero no empieza a las 8 de la noche a funcionar, sino hasta las 10:30, 10:40, ¿no? Empieza a funcionar a las 8 de la noche, pero la primera acta de escrutinio y cómputo que se publica efectivamente es a las 10:40. Esto no se debe a que hubo un problema con el programa de resultados electorales preliminares, se debe a que la primera acta que recibió el Instituto Electoral fue al filo de las 10 de la noche, es decir, no es que no funciona el sistema, es que no teníamos que subir al sistema. Claro. Y esto se debió también justo a la complejidad del escrutinio y cómputo en la casilla, en donde, como hemos platicado, Jonathan, en Jalisco tuvimos una coalición con 5 partidos, otra con 3. Esto supuso que la ciudadanía podía votar hasta por 43 distintas combinaciones. Esta acta de escrutinio y cómputo de casilla fue una acta compleja que nosotros teníamos la previsión de que iba a ser lento el escrutinio y cómputo, y es por eso justo que determinamos que el PREP no empezara a las 6, sino a las 8, pero resulta que no recibimos un acta tampoco a las 8 ni a las 9, sino casi ¿A qué horas a las 10 terminaron de la contar noche. los funcionarios? Diversas horas, pero te puedo decir que el 70% de las actas del PREP las recibimos entre las 2 y las 9 de la mañana del 3 de junio. Es decir, fue un cómputo en casilla que concluyó pues en la madrugada del 3. ¿Y a qué horas debieron haberlas recibido en tu estimación? Bueno, se empiezan, todo Si depende empezaban a de las dónde 6, se sí, encuentran. Sí, pero a ver, en la zona metropolitana. La zona metropolitana, que debe ser una cuestión más o menos rápida, ¿no? Por las vías de acceso, etcétera. Generalmente es una cuestión que tendría que durar 2-4 horas, ¿no? Sí. En este caso duró mucho más y seguramente tuvo que ver también con que en la propia casilla se abocaron a contabilizar los votos primero de las elecciones federales y luego de las elecciones locales. ¿Por qué? ¿Eso así era? No debía de ser, es decir, tendría que haber sido un cómputo simultáneo, pero bueno, se entiende que la ciudadanía pues pueda considerar que es más, recordemos que son nuestras vecinas y vecinos quienes computan estos votos, que es más relevante pues ir desahogando la elección presidencial. Ok, allí yo decía, el PREP, ¿no? Era un programa que daba certeza, ¿no? O sea, tú lo veías y decías, bueno, más o menos ya, incluso en un momento en donde los candidatos todos se declaran ganadores, ¿no? El PREP más o menos marcaba tendencias y tranquilizaba los ánimos, ¿no? Creo que eso es importante decirlo porque los instrumentos preliminares con que cuenta la autoridad electoral, que son el conteo rápido y el PREP, fueron confirmados plenamente por los cómputos. Entonces, es decir, por supuesto que generó este tipo de certezas. Digamos, a posteriori, ¿no? Digamos, pero en esas horas fundamentales no hubo PREP y eso generó una sensación, ¿no? de estrés y de vacío. Pues, de información sí hubo en un instrumento tradicionalmente bien útil, o sea, digamos, que daba esa certeza. ¿Estás de acuerdo? Pero el instrumento, quiero insistir, no fue el problema. Es decir, el programa funcionó, las actas se fueron subiendo y contabilizando, y lo que tuvimos fue que una recepción tardía de las actas de escrutinio y cómputo. Que eso me parece que es que queda muy claro, ¿no? Es decir, no hubo un problema con el PREP, pero sí hubo un retraso en el PREP. Entonces, el origen de ese retraso, ¿en dónde está? En los ciudadanos, decíamos ahorita, ¿no? Que se tardaron porque era muy compleja. Ahora, ¿los ciudadanos son los responsables o es la autoridad que debió capacitar y prever que esa elección era compleja? Muy buena pregunta. Yo creo que son un conjunto de cuestiones. Me parecería sumamente ingrato culpar a la ciudadanía, claro, porque eso es lo que estamos haciendo. Nos está regalando un domingo claro. de su tiempo totalmente voluntaria para posibilitar la transmisión pacífica de los poderes públicos. Entonces, no, yo no diría que es un tema de la ciudadanía. Tiene que ver con el modelo, tiene que ver con repensar quizá la boleta. Fíjate que en otras entidades en donde hubo coaliciones amplias, también como fue el caso de Chiapas o el caso de Morelos, tuvieron exactamente el mismo problema o situación en sus propios PREP. Incluso la diferencia esta que también se ha señalado respecto de las actas capturadas y los votos contabilizados de dichas actas, en donde en estas entidades y en Jalisco también hubo una diferencia significativa. ¿Por qué? Porque recibíamos paquetes electorales que tenían, por ejemplo, un acta ilegible o cuyos datos estaban mal sumados. Entonces, podíamos capturar el acta en el sistema, pero sus votos no podían ser agregados a la sumatoria, pues justo porque no eran claros. Claro. Entonces, esta situación sí la estamos observando en aquellas entidades en donde tuvieron coaliciones con muchos partidos políticos, lo cual constata esta realidad que vivimos en la jornada electoral. ¿Cómo evitarías que eso se repitiera?
En lo personal, yo diría voto electrónico. Ah, bueno, claro, ¿no? A ese punto iba a llegar. ¿Sabes qué, Jonathan? Claro. Yo creo que es importante decir que en este tipo de movilización ciudadana tan amplia, tan desconcentrada y tan grande, hay un sinnúmero, digamos, de posibilidades de error, ¿no? Y sin embargo, con todo ello y con las dificultades, lo que tenemos, Jonathan, es una elección que se llevó a cabo en total paz, en donde se instalaron la totalidad de las casillas aprobadas por el INE, incluso en aquellos municipios en donde había preocupación, por ejemplo, Jilotlán de los Dolores, Casimiro Castillo, en la Sierra Norte, es decir, hubo elecciones en todas partes del estado, se recuperaron todos los paquetes electorales salvo 3, se realizaron cómputos y los más amplios recuentos, y lo que tenemos son resultados que confirman justamente los instrumentos preliminares, es decir, que confirman a través de los métodos legales que la votación o que los votos fueron debidamente contados en la casilla, en los cómputos, en los recuentos. Regreso un poco al punto que te planteaba. Digo, el voto electrónico sería la solución, definitivamente, pero a ver, en este caso, ¿la capacitación de quién es responsabilidad? La capacitación de los funcionarios y las funcionarias de casilla es responsabilidad del INE, pero hay que decir que hay una responsabilidad compartida. Nosotros aportamos los materiales para la capacitación de nuestra elección, por ejemplo, ¿no? Pero desde luego son ellas y ellos quienes son porque entiendo que incluso hubo funcionarios de casilla que dijeron ya, o sea, yo no puedo contar esto y dejaron el paquete sin contar, ¿es correcto o no? Y esto ocurre no por una falta de convicción cívica, quiero ser, era muy complejo. Porque era tarde. Había que trabajar el otro día, había que... Y esta cuestión tampoco es novedosa, es decir, esta cosa pasa en todas las elecciones mexicanas siempre, porque las elecciones mexicanas tienen un rigor de vigilancia muy alto. Recordemos que en cada casilla se encuentran las representaciones de todos los partidos políticos que están verificando que nuestras vecinas y vecinos hagan bien digamos, este trabajo de cómputo y escrutinio. Y es por eso, Jonathan, que en la gran mayoría de los casos, si no es que en todos, los cómputos, los recuentos, siempre confirman los resultados de la casilla. Al final, digamos, con todas estas dificultades, con el hecho de que hubieran dejado alguna casilla, algunas casillas, etcétera, lo que tenemos al final es un sistema que sí garantiza pues resultados confiables, aún en el extremo de un recuento. Claro, y yo un poco lo que quisiera enfatizar, Paula, es que políticamente con estos flancos, ¿no?, que dejó, puntos ciegos que dejó el Instituto Electoral Local y el INE, me parece que políticamente se hicieron vulnerables, ¿no? Es decir, los tiempos, no sé si la falta de capacitación, no sé si incluso el hecho, y esta es otra cosa que quiero preguntarte, de que no obtuvimos, como en la elección federal, no pudimos ver en tiempo real los cómputos distritales y municipales. Cuestión que nunca había pasado en Jalisco, por cierto. Pero ocurrió en otras entidades, ¿no? En muy pocas. En muy pocas. ¿Por qué es así? Porque la normatividad no nos obliga, veo que es deseable y que por supuesto hay que analizar eso y hay que trabajar en ello, pero nosotros no tenemos una normatividad que nos obligue a tener un sistema de cómputos al estilo PREP en vivo, cargándose. Para lo que sirve el sistema de cómputos como está regulado es para llevar a cabo las sesiones de cómputos y recuentos en los consejos. Ahora, como nunca antes en la historia, en Jalisco, esa información fue publicada en datos abiertos al día siguiente de la declaración de validez de las elecciones, casilla por casilla. Fíjate, yo un poco entiendo tu postura. Dice, la ley no me obliga al tiempo real a tener estos instrumentos de datos abiertos, pero la ley sí te obliga a dar certidumbre en la elección. Y una manera de dar esa certidumbre son los datos abiertos y los cómputos en tiempos reales. Luego, entonces, ¿no sería deseable? Yo creo que sería deseable y desde luego hay que analizarlo y por supuesto hay que ser muy autocríticos y constructivos para la siguiente elección, pero la certeza de la elección no consiste en eso, consiste en darle las garantías a quienes actúan o quienes participan en las elecciones de esa información, y todos los partidos políticos la tuvieron, porque los partidos políticos sí estaban presentes en cada una de las 145 sedes municipales y distritales en donde estaban realizándose los recuentos y donde sí tenían el sistema y donde podían ver acta por acta y donde podían reclamar la apertura y recuento de cada paquete electoral. Claro, digamos, eso me parece que queda
queda bastante claro, ¿no? Y un poco eso es lo que yo quería platicar contigo, ¿no? Es decir, lo que rodea, ¿no?, a esta elección y que genera este estrés postelectoral. Oye, Paula, una última pregunta antes de irme al corte. En la elección para la gubernatura, ¿hay algún número de casillas también que no fueron computadas igual que en Guadalajara? 126 de 10.863. El universo eso implicaría que más o menos ¿cuántos votos? Ahí tendría que ver 700. cuántas casillas, Sí. Pero vamos a decir que por 600 más o menos. En realidad, para una diferencia de casi del 5%, entre pues aunque todos los votos estuvieran destinados a un solo partido político, ese resultado no cambiaría. Claro. Vamos a un corte, ¿te parece, Paula Claro que Ramírez sí. Jone? Está presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, y regresamos para seguir platicando sobre el balance, los resultados de la elección y los desafíos a los que se enfrentó el árbitro electoral en la jornada del 2 de junio. Estamos de regreso con Paula Ramírez Jone, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Hablamos sobre los resultados electorales del 2 de junio. Y bueno, pasando ya también a otros temas relacionados con la elección, pero sí no necesariamente sobre las acusaciones que ha habido, los señalamientos que ha habido, Paula, me gustaría un poco preguntarte sobre el partido Futuro y Hagamos, ¿no? Ha habido como versiones encontradas de que lo habían perdido el registro, ¿no? Por ejemplo, en el PREP me llamó la atención que Hagamos lograba el 3% en una de las elecciones, pero ya al final no lo obtuvo. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Cuál es el estatus? ¿Van a extinguirse y a desaparecer esos dos partidos o no? Ahorita no te lo puedo decir porque no hay datos definitivos. Justamente nos encontramos en un momento pues de mucho litigio, como hemos platicado, y tendremos que tener los datos finales de las elecciones para poder pues contabilizar si se encuentran en una situación de esta naturaleza. De manera preliminar, como presunción, estos dos partidos no han alcanzado el 3% de la votación requerida para mantener su registro, pero hay que ser muy responsables y decir que esta es una presunción apenas. Y para ello, pues el instituto tiene que tomar un conjunto de acciones, tiene que designar a una persona interventora, tiene que hacer una prevención para... ¿Cómo es el proceso de extinción de un partido? Primero nosotros tenemos que determinar si se encuentra en esta presunción. Una vez que se encuentra en esta presunción, hay que notificarle al partido esta cuestión, cosa que pues también ya es de su conocimiento porque tienen toda la información respecto de los resultados electorales, y se tiene que designar a una persona interventora. Esta persona tiene el propósito o la finalidad de proteger los bienes del partido político para una posible extinción. Por ejemplo, vi que Futuro compró unos iPhones muy bonitos, ¿no?, para toda su gente. ¿Qué pasa con ese equipo? Por ejemplo, un carro y unos iPhones. Todos los bienes que tiene el partido político serían, documentados por esta persona interventora y pues a partir de ahí se hace una contabilización de bienes, se conoce si tienen deudas, si tienen pagos pendientes por realizar, es decir, se concilian todos estos asuntos para poder eventualmente declarar la extinción del Pero esos bienes, ¿a dónde se van? Pues a la tesorería, quiero imaginar. ¿Se venden o qué? La verdad no tengo claridad qué se hace con esos bienes en este momento. ¿Qué va a pasar con esos iPhones? No lo sé realmente en este momento. Oye, y en este caso, los partidos, o sea, una vez que desaparecen, ¿sabes más o menos cuánto tarda el proceso de extinción, la intervención, eso? Todavía seguimos en la extinción del partido político Somos. No me digas eso. Bueno, eso fue hace... Seguimos trabajando con el interventor. Somos un poquito tardados para... Es que son litigios complejos, decir, ahí los partidos al interior pues defienden lo que tienen, si hay problemas internos, esos tienen que resolverse, y nos referimos hasta problemas pues de carácter laboral, ¿no? Entonces,
por eso, digamos, tardan. Como autoridad nosotros designamos a una persona responsable interventora que se dedica a esta función, que es experta en esta tarea, y es a partir de ahí que se determina. Estuvo aquí Ernesto Gutiérrez de Hagamos, y lo que él le decía, al menos en el momento en el que platiqué con él la semana pasada, él decía, ya estamos a 900 votos, ¿no?, de obtener el 3% de la elección municipal, que es el mínimo que pide la ley para que mantengan el registro. Y él decía que con algunas impugnaciones de casillas, ¿no?, iban a obtener esos votos, porque además en los recuentos que se habían logrado hacer había beneficiado a ellos, ¿no? Los errores generalmente eran errores que los perjudicaban, y al corregirlos, pues bueno, quedaban beneficiados. Mi pregunta es la siguiente, en ese contexto, es ¿qué porcentaje recontaron en general de la elección? Sí, el 54% de todas las elecciones, digamos, 17.746 paquetes fueron abiertos y contados nuevamente. Oye, y quisiera un poco entender, de ese 54% que ya recontaron, al ser una elección muy compleja, es decir, ¿cómo cambiaron las tendencias o las cifras, o dónde hubo mayormente errores y a quiénes beneficiaron? ¿Podrías más o menos tener un panorama de eso? Fíjate que no tengo Porque Ernesto lo que dice es, a nosotros nos benefició, cometieron muchos errores por nuestra coalición y ganamos muchos votos. No podría yo confirmar esa cuestión en este momento, porque tendría que analizar exactamente su caso. Lo que sí te puedo decir es que históricamente los recuentos no han cambiado los resultados de las elecciones, ni federales ni locales. Suelen confirmar el trabajo realizado por las y los ciudadanos en casilla. Y nuevamente yo recurro pues a los instrumentos que tenemos para constatar esta cuestión. Como tú sabes, a nivel gubernatura, el INE realiza el conteo rápido, y el conteo rápido, que se realiza con una muestra, digamos, altamente representativa, con una precisión estadística muy cierta, fueron confirmados con exactitud matemática, Jonathan, por los cómputos y los recuentos. Sí. Es decir, lo que nos dicen estos instrumentos y estos ejercicios que dan garantías, digamos, de la autenticidad del voto, es que al final del día nuestras vecinas y nuestros vecinos pues sí saben contar votos, y también lo saben hacer las y los ciudadanos que son presidentes, que son consejeras y consejeros en los consejos, y que además lo hacen todos estos procesos vigilados por los propios partidos, desde la casilla hasta los recuentos. ¿Sabes? No sé si sea correcto el término, pero de ese 54% que recontaron, ¿qué margen de error había en el resultado que tenían ya previo? No tenemos, porque realmente el dato computado, que es el del recuento, es decir, uno no computa un dato preliminar. El resultado del cómputo es el resultado del recuento, porque tú estás en una sesión de cómputo y entonces lo primero que haces es cotejas actas. Es decir, si tienes una acta válida, legible, sin errores, que cotejar, entonces ese resultado se valida y se computa en el sistema de cómputos. Ahora, esa acta es ilegible, esa acta genera dudas fundadas, esa acta tiene malas sumatorias, entonces se dice ese paquete hay que recontarlo. Y lo que se computa es el resultado del recuento. Claro, es decir, ya están filtrados, por decirlo así, ¿no? Que es el dato válido, ¿no? Ese resultado. Claro. Paula, sobre el tema de violencia de género, ¿no? ¿Cuántas quejas o denuncias recibieron finalmente y qué destino han tenido o qué estatus tienen? Bueno, recibimos alrededor de 150 denuncias. En realidad, nosotros, como lo hemos dicho, nos encargamos, digamos, de recibirla, de investigar la denuncia, de integrar un expediente y lo enviamos al Tribunal Electoral del Estado para que resuelva el fondo. Pero habías dicho que con Lemos que no les correspondía, cuando Aro lo critica de violencia de género, ¿no? Sí, vaya, no nos corresponde a nosotros, le corresponde al Tribunal Electoral. Pero sí reciben. Siempre recibimos, o sea, integran, ante nosotros se presenta el procedimiento sancionador, digamos. Sí. Nosotros recibimos, integramos un expediente, hacemos las diligencias de investigación y entregamos ese expediente al tribunal. ¿Cuál es la diferencia entre hacer las diligencias de investigación y la investigación misma? No, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Es decir, nosotros hacemos la investigación, las diligencias de investigación, digamos, todas estas actuaciones, y ese expediente lo mandamos al tribunal, que es el juez, y que determina,
a partir de estas pruebas si hubo violencia, no hubo violencia, o bien nos requiere, oye, necesito saber más respecto de esta cuestión y nosotros hacemos alguna indagatoria adicional. Es decir, somos una suerte como de MP en ese sentido. Claro, del Ministerio Público. Sí, pero no somos el juzgado. Claro, pero sí, es decir, el Ministerio Público, pues depende de él la integración de un buen expediente, ¿no? Es decir, si él quiere, hace un buen expediente y si no, pues también no. Sí, es correcto, desde ¿no? luego, es decir, desde luego. Pero presumimos para eso, que lo hacen bien. Y el tribunal nos puede requerir si hay alguna insuficiencia en el expediente o le falta algún elemento para fallar. ¿Y de esas cuáles fueron como las más graves o recuerdas alguna en particular que haya sido emblemática o que siente algún precedente? Hubo una recientemente en la que la Comisión de Quejas, que por cierto es la facultad al interior del instituto para recibir y en todo caso pronunciarse por las medidas cautelares, en donde se emitió una medida cautelar en el municipio de Magdalena. Estamos atentos a ver qué resuelve el tribunal en el caso de esta candidata que participó en esa elección municipal. ¿Qué tipo de violencia sufrió? Pues ella señala que sufrió, digamos, amedrentación, intimidación, entre otras cuestiones, ¿no? No sería cautelosa en señalar más cosas porque es un expediente que está justamente en litigio. Y tuvimos las que conocemos, Jonathan, que han sido pues las más polémicas públicamente, que fueron las de los debates. Y como sabemos, estas quejas ya fueron resueltas por el tribunal y se declaró que no había violencia política contra las candidatas. Aunque ya definitivamente, ¿verdad? ¿O no hay todavía otra instancia? Ya, el tribunal También máximo. el tribunal, no sé si fue la regional o la superior, también ya determinó que no. Oye, y en cuanto a las reglas de paridad, que fueron muy polémicas, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Excelentes resultados. Qué bueno que me preguntas porque hay que destacar, creo, Jonathan, que esta elección lo que nos arroja son resultados sumamente plurales, es decir, tenemos un muy variopinto mapa político en nuestra entidad, tanto a nivel municipal como Congreso, y en tema de inclusión también tuvimos muy buenos resultados. 49 mujeres fueron electas alcaldesas y la comparativa es con lo que tenemos ahora, que son 26, es decir, prácticamente se duplicó el número de mujeres electas en el primer cargo municipal, pero no solo eso, de esas 49 mujeres, 8 van a gobernar, si es que los tribunales electorales confirman, alguno de los 20 municipios más poblados de la entidad, 2 metropolitanos y 1 ni más ni menos que la capital, insisto, claro. Sí, por supuesto se confirma esa elección. De manera que este famoso bloque de competitividad y poblacional de la que alguna vez hablamos, Jonathan, sí, claro. Tuvo sus efectos, funcionó y funcionó muy significativamente. ¿Sabes en población más o menos cuántos van a gobernar? No tengo el dato poblacional. Pero debe ser más de la mitad de la población, ¿no? Fíjate que sí, porque está la capital y está Tlaquepaque, ¿no? Es decir, 2 de los 5 municipios metropolitanos serán, si es que confirman las autoridades, gobernados por mujeres. Y otros 6 de los 20 municipios más poblados. Ahora hay que decir que en Jalisco la disparidad poblacional es muy alta. Es decir, de los 2 municipios más poblados, que son Zapopan y Guadalajara, claro. El que le sigue, pues ya tiene la tercera parte, ¿no? Claro. Y el número 10, pues tiene la décima parte de la población. Ahora, cuando hablamos de los 20 municipios más poblados, sí estamos hablando de los 20 municipios, digamos, más relevantes, no solo demográficamente, políticamente, económicamente, y esto es un paso muy relevante para la paridad sustantiva. No solo eso, Jonathan, también recordarás que a propósito de la reforma del año pasado al Código Electoral, impusimos un conjunto de medidas, de normas para la postulación en inclusión, y con ello se logró que haya hasta la fecha 40 personas indígenas electas para gobernar los 5 municipios mayoritariamente indígenas en Jalisco, que hubiera 180 personas jóvenes electas a distintos cargos de elección popular, 15 personas con discapacidad, 8 personas de la diversidad sexual. Es decir, nunca antes en la historia Jalisco había tenido resultados tan incluyentes, y estos son producto de las normas de paridad e inclusión impuestas por la ley, por los reglamentos del instituto y también exigidos en el proceso de registro. ¿Fueron elegidos las 8 personas de la diversidad? Hay una persona a nivel de diputación y el resto son municipales. Son municipales, es decir, alcaldías.
No necesariamente, pueden ser regidurías, sindicaturas. Oye, vi en la mañana una nota del País, ¿no? Te leo el titular, decía: la autoridad electoral abre una investigación por fraude contra los 8 hombres que ganaron en Michoacán como mujeres transgénero. Y un poco lo que discute esta nota del País es que en esta, digamos, paridad para poder también incluir a las personas de la diversidad, pues se metieron hombres diciendo, pues yo soy transgénero, ¿no? Pero en realidad pues son hombres, y como la ley te dice no puedes tú solicitarles o que acrediten, ¿no?, lo que ellos mencionan, pues entonces resulta... Es un tema súper complejo porque... Eso no pasó en Jalisco. No tenemos, digamos, ahorita alguna evidencia de que haya habido ese tipo de simulación. Lo cierto es que, digamos, para las 5 cuotas o las 5 grupos históricamente discriminados, en el caso de las personas de la diversidad sexual, no se requiere lo que llamamos una autoadscripción calificada. Es decir, que un tercero diga que eres tal. Es decir, que eres indígena o que eres migrante o que tengas que acreditar con alguna documentación. Para decir que uno forma parte de la comunidad de la diversidad sexual, basta con que haya una autoadscripción simple, es decir, que yo me considere como tal. Y esto es una cuestión que obedece justo a la protección de los derechos humanos de estas personas. Imagínate nomás que nosotros tuviéramos que decir, oye, pero acredítame que eres homosexual, claro, o acredítame que, pues, esta cuestión... Sin embargo, estos se aprovecharon de esa... hemos tenido en la historia de nuestra vida electoral pues más de un caso de simulación en este sentido. Sin embargo, en el instituto fuimos muy rigurosos con la calificativa, digamos, con la autoadscripción calificada en otras poblaciones. Por ejemplo, para ser postulado como persona indígena, para ser postulado como persona con discapacidad, pues desde luego juventud, eso es muy fácil de acreditar, basta con ver el acta de nacimiento, ¿no? Y para ser también postulado como persona residente en el exterior. En todos los casos pedimos autoadscripción calificada, es decir, por ejemplo, en el caso indígena no basta solamente decir yo me siento indígena o tengo una cuestión étnica, racial indígena, sino que tienes que acreditar que tienes un vínculo con la autoridad, la comunidad tradicional de la población indígena a la que pertenezca la persona tiene que emitir también una constancia, es decir, sí se exigieron con mucho rigor algunas documentales, pero desde luego también siempre estamos sujetos a esa posible simulación. Discapacidad, por ejemplo. En discapacidad, bueno, pues la autoridad electoral no es una experta en materia médica y lo que exige es un documento, es decir, un documento de una autoridad pública de salud en donde se señale que hay una cédula profesional médica y donde se diga que hay una discapacidad. Si esa cuestión no era cierta, pues la autoridad electoral no tiene, o sea, no indaga más allá. Pero bueno, revisa el documento, ¿no? Presumimos que hubo buena fe en todos los casos en Jalisco. Hasta ahora no tienes que hubo buena fe en todos los casos. Todavía no tenemos un caso en donde haya habido una situación similar a la de Michoacán. Oye, Paula, otro tema. ¿Cuál es tu balance de las encuestas electorales? Buen tema, y estuvimos ahí en el foro. Bien, lo que platicamos en más de una ocasión, Jonathan, es que las encuestas electorales en nuestro estado pues ofrecían resultados muy disímiles de levantamientos que habían ocurrido en periodos similares, es decir, uno pensaría que con cualquier metodología los resultados tendrían que apuntar hacia las mismas tendencias, porque finalmente siempre que hablamos de encuestas electorales hablamos de mecanismos estadísticos de estimación de la preferencia electoral. Y es mi parecer que en muchos casos, digamos, estas diferencias generaban mucha zozobra, ¿no? Decíamos que las encuestas electorales tienen esta función de administrar la incertidumbre propia de la democracia o de las elecciones democráticas, y sin embargo, en lo personal, a mí no me ayudaron, digamos, a darme esta certidumbre, justamente porque reportaban datos muy disímiles, porque reportaban tasas de rechazo muy cambiar, altos. Paula? Mira, yo sé que hay una resistencia y la entiendo muy bien a la regulación. Nuestro sistema electoral está sobreregulado, esa es la realidad. Y esto obedece también pues a la desconfianza que se ha, digamos, que ha surgido entre la población respecto de muchas cuestiones. Pero yo sí creo que debería de sentarse un conjunto de estándares mínimos para que una encuesta electoral sea considerada como tal. Me explico. Hoy día la regulación lo que te obliga o que exige
obedece es a que como encuestador o quien publica una encuesta entregue el respaldo científico de lo que publica. Este respaldo científico pues te puede reportar, por ejemplo, una tasa de rechazo del 98%. Te está diciendo, está cumpliendo con la normativa, hay una cara, hay una identidad, hay una institución detrás. Vacilada, ¿no? Pero pues yo no sé si eso tenga una representatividad estadística que te permita sostener que hay una persona que va arriba. Entonces yo diría, pues se tienen que sentar algunos estándares. ¿Se puede o no realizar encuestas vía robot? ¿Se puede o no realizar encuestas? O se vale estimar una tendencia con ese margen, digamos, de no respuesta? Claro, pues interesante, Paula. Oye, en otro tema que también me parece importante es, y que es tema nacional ahorita y probablemente va a ser una bomba local, que es la reforma judicial, ¿no? ¿Está listo o podría el Instituto Electoral a nivel local, a nivel nacional, organizar además una elección de magistrados, jueces y ministros? Te he leído mucho que has estado muy metido en el tema. Mira, la realidad es que, nuevamente, las autoridades electorales, el IEPC está muy consciente de cuál es la función que tenemos y nuestra función es pues seguir las leyes, instrumentar los protocolos normativos, y si hay una reforma electoral que esto imponga, pues habrá que ver cuál es el alcance, cuáles son los mecanismos. Hoy día te digo que no, es decir, no estamos diseñadas las autoridades electorales para organizar hoy día elecciones de jueces y de magistrados y de ministros, etcétera. Habrá que ver cuál es la reforma, pues hay que ver qué es lo que se mandata. ¿Tú qué opinas de eso? A mí me parece complejo elegir a quienes tienen la función de dirimir conflictos entre partes que sean electos por voto popular, porque estas personas no se deben a la popularidad, sino a su rigor legal, a su formación y a su conocimiento postconstitucional y de la aplicación de las normas, ¿no? Sabemos todas y todos que el sistema judicial sí requiere una reforma, se ha hablado mucho de esto desde hace mucho tiempo. Yo en lo particular no estoy convencida, digamos, de que sean electos por voto popular, pero nuevamente nosotros somos una institución totalmente responsable y totalmente apegada, digamos, al Estado de Derecho, y si eso es lo que se determina, pues eso es lo que estaremos trabajando. Hay que esperarse, porque esa es la primera de 17 reformas, ¿no? Que va a impulsar, y una de ellas también es la electoral. Así es. ¿No? Que probablemente te va a tocar ahora con Claudia Sheinbaum. Pero, ¿tú qué opinas de la desaparición de los plurinominales, que es como uno de los puntos centrales de esa reforma electoral que eventualmente va a salir también? Mira, a mí me parece que las diputaciones de representación proporcional, en general los cargos de representación proporcional, sí transformaron nuestra vida política nacional y local al incorporar, digamos, a la representatividad política las distintas ideologías, posturas, planteamientos de una sociedad que es altamente plural como la mexicana. Es decir, a partir de la inclusión de esta figura en nuestra norma es que nuestros parlamentos empezaron a ser verdaderamente plurales. Y yo creo que eso es reflejo de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no es monolítica, es todo menos monolítica. ¿Tú crees que no habría que eliminarlos o disminuirlos? Yo siempre he estado, digamos, consciente de la función que ha ejercido esta figura en nuestra normativa, y es definitivamente la inclusión, la incorporación de las minorías, más bien de la diversidad de la sociedad en la representación política, y yo creo que eso es deseable, es decir, yo creo que eso es lo que le conviene a la democracia. Oye, Paula, bueno, ya para cerrar prácticamente, hablamos ya de muchos temas, pero bueno, el central es la elección del 2 de junio. ¿Qué viene ahorita? Pues el recuento en Guadalajara, como acabamos de informar. Viene pues también que se dirima en tribunales la solicitud de repetición de la elección que hace Claudia Delgadillo. Está la presión política del presidente, que aunque diga que él sugiere, en realidad sus sugerencias pues son entre comillas, ¿no? Porque es el presidente con el partido más poderoso de la historia reciente de México, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que te preocupa de lo que viene?
Bueno, vamos a tener que analizar, insisto, cuál es el alcance de la sentencia del Tribunal Electoral. Seguramente tendremos pues que disponer algunas reglas generales para instrumentar esta cuestión, porque yo no conozco, Jonathan, ahorita un precedente en donde se haya ordenado a una autoridad administrativa realizar un recuento distinto a los recuentos que ya realizamos. Así es que habrá que explorar cuál es la mejor forma de hacerlo. Lo que creo que sí es muy importante decir es que el instituto tiene bajo su resguardo toda la documentación electoral de estas pasadas elecciones, está en condiciones de hacer este ejercicio de recuento también, y acataremos, digamos, las disposiciones que se ordenen de manera muy rigurosa y muy puntual y muy responsable, porque nuestro interés, Jonathan, es dar certidumbre y confianza a los resultados electorales. De eso depende la estabilidad política de la entidad, la estabilidad política de cualquier democracia, de confiar en los resultados electorales. Y si eso pasa porque hagamos un esfuerzo adicional de esta naturaleza que un tribunal haya estimado que es pertinente y legal, pues estaremos haciéndolo. Claro. No están, muy breve ya, prácticamente quedan unos segundos, pero ¿no están sobrecargados los OPLES, los organismos electorales locales y el INE, de responsabilidades, de regulaciones, de burocracia? O sea, es decir, que tengan muchas tareas ya encima. Yo creo que sí, digamos, pero pues vaya, ahora sí que nadie nos engañó, sabíamos a qué veníamos como autoridades electorales. ¿Y eso no es lo que genera en parte estos problemas que hemos tenido en Jalisco? No lo creo, porque realmente, digamos, nosotros sí tenemos la evidencia y la documental probatoria de que estas elecciones fueron totalmente legales, son totalmente genuinas, es decir, con todo y las dificultades que se pueden generar con una movilización ciudadana de esta naturaleza, de esta dimensión, de esta desconcentración, los resultados están ahí, son plurales, son ciertos, son transparentes, fueron verificados por los partidos políticos y ojalá pues puedan ser constatados y confirmados también por los tribunales. Pues Paula Ramírez Jone, gracias por haber estado en este espacio en Perspectivas. Gracias a ti, Jonathan, una vez más. Gracias también a ustedes por haberme acompañado en Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión.